Hablamos siempre de la educación para el amor y la sexualidad. Y vimos que la condición fundamental era, para poder aprender a amar, el autodominio o la castidad. Pero nadie tiene que hacerse la ilusión de que lo va a poder hacer solo y que en poquito tiempo yo ya tengo autodominio y castidad. No, eso es un proceso que dura toda la vida y a su vez es un proceso en el cual necesito ser ayudado por otras personas. Y es por eso que la Iglesia, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, está como descubriendo lo que se llama el camino pedagógico de crecimiento. Para aprender a amar, todos necesitamos un camino pedagógico de crecimiento. Mirá cómo dice Juan Pablo II en uno de sus documentos. Dice, es necesario un camino pedagógico de crecimiento, con el fin de que los fieles, las familias y los pueblos, es más, la misma civilización, partiendo de lo que han recibido ya del misterio de Cristo, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico y a una integración más plena del misterio de Cristo en su vida. Entonces, es muy importante este camino pedagógico de crecimiento para que todos, personas, familias, pueblos, civilización, podamos ir creciendo cada vez más en un conocimiento y en una integración en nuestra vida del misterio de Cristo. ¿Por qué del misterio de Cristo? Y porque ¿dónde vamos a encontrar el amor auténtico? En Jesús. Es en Jesús que encontramos el amor auténtico. Y es Él quien nos enseña y es Él quien nos ayuda a aprender a amar de verdad. Es Él quien nos enseña y nos ayuda a crecer en el autodominio o castidad. Entonces vamos a hablar un poquito, porque esto sería mucho para desarrollar, pero podés ampliarlo con los textos que vas a encontrar en la página web del camino pedagógico de crecimiento. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Ese camino lo tenemos que recorrer de modo personal, pero no individual. Y por eso necesitamos una ayuda, la ayuda de la Iglesia, que es nuestra madre. Y la Iglesia como madre nos ayuda fundamentalmente como toda madre, de dos formas. En primer lugar, la Iglesia como madre tiene que ir viendo en cada etapa de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, qué palabra tiene que anunciarnos, que decirnos para iluminar esa etapa de nuestra vida, para iluminar esa situación particular de nuestra vida. Pero no basta solo con que la Iglesia como madre ilumine cada etapa y cada situación personal que vamos atravesando en nuestra vida, sino que además una madre, ¿qué hace? Se hace compañera de camino. Toda madre ha enseñado a caminar a sus hijos y ha ayudado a caminar a sus hijos. No solo cuando el niño aprende a caminar, sino a lo largo de la gran parte de su vida, ¿no? Entonces, la Iglesia como madre tiene que hacerse compañera de camino, porque es muy importante que nos diga una palabra que ilumine
la etapa de mi vida y la situación que estoy viviendo. Muy importante. Pero eso no basta. Yo necesito que alguien se ponga al lado mío para que se haga como compañero de camino. Y hacerse compañero de camino significa que la Iglesia tiene que crear y sostener condiciones humanas que son indispensables para que cada persona, para que cada matrimonio, para que cada pareja de novios, para que cada familia, para que cada pueblo pueda conocer y vivir ese amor auténtico en su condición sexuada. Crear aquellas condiciones humanas indispensables. Condiciones humanas indispensables que se refieren al ser humano tomado integralmente, a nivel psicológico, a nivel moral, a nivel espiritual. Son condiciones humanas integrales que tienen que abarcar a todo el hombre, no a una parte del hombre. En segundo lugar, indispensables. ¿Por qué? Porque los seres humanos no necesitamos mucho para poder vivir y vivir bien en este mundo. Vivir bien significa vivir según el bien verdadero, el bien auténtico. Pero sí necesitamos aquello que es indispensable, aquello que es básico. No es mucho lo que necesitamos para vivir, pero necesitamos absolutamente aquello que nos es indispensable. Por ejemplo, si llegás a leer el texto de este tema que estamos hablando, yo pongo un pequeño ejemplo. ¿Cuántos matrimonios, nunca se hubiesen separado si hubiesen recibido la ayuda adecuada por parte de la comunidad eclesial para saber vivir la crisis que estaban atravesando, para saber aprovechar esa crisis para madurar, para consolidar su amor y su vínculo matrimonial? Y hoy no estaríamos lamentando, ¿no? Personas que se han separado y que llevan en su interior el corazón quebrado, fracturado, y por eso sufren muchísimo. Es un ejemplo. Podríamos poner muchos ejemplos más. Muchos. También de vida sacerdotal, de la vida de personas consagradas, que por no haber tenido ese acompañamiento, esa iglesia madre que se hace compañera de camino, que tiene que crear esas condiciones humanas indispensables. Y yo te voy a simplemente a mencionar una que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Para el matrimonio y la familia. Qué importante es si algún día la iglesia se anima. La iglesia somos todos, somos vos y yo. Si nos animamos a crear un catecumenado matrimonial y familiar. Un catecumenado matrimonial y familiar que acompañe a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, en ese camino de vida cristiana que se hace en ese estado de vida maravilloso que es el matrimonio y la familia. Tanto en su etapa previa de formación, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en el noviazgo, como en la etapa ya estando casados y habiendo formado una familia. Porque el estar casados y formar una familia no quiere decir que uno no necesita ayuda para seguir madurando
en la vocación al amor. Entonces, crear las condiciones humanas indispensables. Pero hay un segundo aspecto, que es lo que se llama hoy día la ley de gradualidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres históricos. Imagínate, vos y yo, hubo un momento que teníamos el tamaño de la cabeza de un alfiler. Es decir, fuimos del tamaño de la cabeza de un alfiler en la trompa de falopio de nuestra madre. Un ser recién concebido. ¿Y cuánto tiempo se necesitó para llegar a ser un bebé recién nacido? 9 meses. ¿Y cuánto tiempo para que ese bebé aprenda a caminar? ¿Y cuánto tiempo para que aprenda a tomar un cuchillo, una cuchara, un tenedor y llevar por sí mismo el alimento a la boca? Y así podemos seguir. El hombre es un ser histórico, es un ser que está llamado a madurar, a crecer, a desarrollarse a través de un camino pedagógico de crecimiento, ley de gradualidad. Entonces, ese camino pedagógico de crecimiento no es algo estándar para todos, no. Tiene que tener en cuenta que esta persona, que estos novios, que este matrimonio, que esta familia va haciendo un camino gradual de maduración. Y por lo tanto va a necesitar en cada momento y en cada situación una ayuda adecuada. Ley de gradualidad. Que no significa adaptar el designio de Dios a lo que a mí se me ocurre. No es gradualidad de la ley. No es adaptar el designio de Dios a mí, sino abrirme yo a la riqueza maravillosa de aquello a lo que Dios nos llama. El designio de Dios, la vocación al amor, vivida particularmente en el estado de vida matrimonial y familiar. Nos vemos la próxima vez.